Capítulo 1. Volví a la vida con el sonido de un despertador que había roto hacía años y me encontré jadeando en una cama que ya no me quedaba en esa misma época. Mis ojos inexpertos se movían de un lado a otro, captando los detalles de mi habitación que la luz del amanecer permitía captar. Finalmente me decidí por el reloj, extendiendo mi brazo demasiado corto para pulsar la alarma y gruñendo con una voz demasiado aguda cuando se quedó en silencio. Me tomó unos minutos recuperar la cordura mientras miraba al techo y luchaba por respirar. Ese viejo cabrón era un tipo de verdad, dije con un tono lleno de asombro infantil. Levanté las manos e inspeccioné los lugares donde deberían estar los callos y las cicatrices, pero en su lugar encontré piel suave. Me reí. Empezó como una risita aguda que se adaptaba muy bien a mi complexión actual, y luego dio paso a carcajadas histéricas mientras me agarraba la cabeza y aceptaba mi respuesta a la oferta del viejo sabio. Muy bien. Grité, levantándome de la cama y cayendo al suelo a toda velocidad. Me sequé las lágrimas de los ojos y esbocé una sonrisa salvaje en el rostro. Es hora de salvar el mundo. Con mis ojos, puedo ver claramente, el chakra de Asura aferrándose fuertemente a ti. Después de un rápido baño y una mirada al calendario, seguido de un recorrido mucho más prolongado por la aldea, me encontré acercándome a las puertas de la academia. Mordisqueé un bollo dulce y saludé con la mano a un sensei que pasaba, quien me miró con sospecha antes de continuar su camino. Ah, bueno. Ellos se darían cuenta. Ha pasado un tiempo desde que le hice una broma a este lugar, murmuré para mis adentros, caminando por pasillos vacíos camino a lo que vagamente recordaba que era mi clase. Tendré que arreglar eso antes de graduarme. Un par de minutos después, la suerte ciega me llevó a la puerta correcta y la abrí antes de que el aleteo de emoción en mi pecho me hiciera pensarlo 2 veces. La clase se giró para mirarme como un solo hombre y yo los miré fijamente, disfrutando de la imagen de todas las personas que se habían graduado conmigo hacía tanto tiempo. Personas que eran valiosas para mí más allá de las palabras. Personas a las que había dejado sufrir, a las que había dejado morir. Entonces miré a los ojos a la persona a la que había dejado ir y me di cuenta de que no podía moverme. Dios, casi había olvidado cómo era antes. A diferencia de los predecesores anteriores, tienes esta extraña tontería, y eso ha dado origen a esta posibilidad diferente. Naruto, dijo Iruka, y parpadeé, mirando a otra persona a la que le había fallado. Hola, sensei, lo saludé, esbozando una sonrisa y tomando otro trozo de comida de la bolsa que había comprado. Un panecillo dulce. Algunas personas se rieron entre dientes. Iruka no parecía estar muy contento. Llegas tarde, dijo rotundamente. Ay. Lo siento. Sacudió la cabeza. Solo siéntate y no hagas un desastre. Saludé con mi dulce panecillo y luego me lo metí en la boca, inspeccionando la sala en busca de asientos vacíos. Para mi horror y júbilo al mismo tiempo, solo había un espacio abierto, y la chica sentada a su lado todavía me miraba fijamente. Probablemente retándome a sentarme a su lado. Mis labios se torcieron. Ahora bien, eso no estaría bien. Salté desde la puerta a la fila de escritorios 3 niveles más abajo, girando para evitar aplastar la bolsa de papas fritas de Choji, y luego salté sobre la cabeza dormida de Shikamaru hacia la mesa al otro lado de las escaleras. Un elegante salto sobre un kiba indignado más tarde, y caí en mi asiento con un ruido sordo. Agaché la cabeza justo a tiempo para evitar el borrador arrojado por Iruka y dejé caer mi bolsa de golosinas sobre la mesa frente a mi completamente impresionado compañero de clase. Amigo. Ella arqueó una ceja, sus ojos negros como la medianoche eran tan penetrantes como siempre. Puse mi mejor sonrisa de Uzumaki y señalé la bolsa. Desayuno, Sasuke. Naruto, ¿qué quieres hacer? Una vez terminada esta batalla, ¿qué buscarías? Quiero escuchar lo que piensas, honesta y sinceramente. Las clases de la mañana iban y venían, y pronto llegó la hora del almuerzo. Iruka me llamó para una conferencia sobre puntualidad y los próximos exámenes genin al final de la semana, lo que me trajo tantos buenos recuerdos que ni siquiera me importó entregarle su dulce bollo cuando terminó de regañarme. No te preocupes, Iruka-sensei.
Me jacté mientras él inspeccionaba cautelosamente el bocado. Aplastaré esta prueba sin problema. Sonrió con ironía y me alborotó el pelo. Realmente espero que así sea. Un momento después estaba corriendo hacia el patio de la academia, observando a los grupos dispersos de futuros shinobi. Todos los rostros familiares tiraron de mí, instándome a correr y saludar. ¿Cómo estás? Me alegra mucho que estés a salvo, los amo muchísimo a todos. Ay, la muchacha ausente del patio me llamó más que a todos los demás. Sakura me vio cuando corrí hacia su grupo de amigos y me encogí preparándome para mis avances habituales, solo para parpadear sorprendida cuando pasé junto a ellos. Lo primero que pensé fue en la base del proyectil. Por lo que recordaba, Sasuke estaba absolutamente obsesionado con perfeccionar todas sus elegantes técnicas de Uchiha-kuna y mientras estábamos en la academia. Sin suerte. Me crucé de brazos, considerando el campo de entrenamiento vacío. Otro desafío, Sasuke? Estoy usado. Bueno, no. Probablemente estaba almorzando en otro lugar. Aún así. Eso no me hizo menos apto para la tarea de encontrarla. Me había vuelto bastante bueno en eso a lo largo de los años. La encontré en el techo, mirando hacia la montaña Hokage con una bola de arroz sostenida sin apretar en su mano. Me senté a su lado y me encontré bajo su escrutinio una vez más. Sonreí. ¡Ey! Ella parpadeó y miró hacia otro lado. Hola. ¿Estás escondiéndote de tus admiradores otra vez? Ella sonrió y me encontré atraído por la curva de sus labios a pesar de mí mismo. No exactamente. ¿Qué tienes en mente? Pregunté, mirando también hacia la montaña Hokage, pero no la había profanado hoy. Eso sí que me trajo recuerdos. Resoplé y me apoyé en las manos. Como sea, cabrón. Estúpido. Nos quedamos en silencio, Sasuke ignorándome como ignoraba a todos en aquel entonces. Bueno, lo arreglaría muy pronto, juré entre miradas furtivas a sus pestañas y labios y esos malditos ojos hermosos. Exhalé lentamente. No era mi Sasuke, me recordé a mí mismo. No del todo. Había partes de ella que me hacían rechinar los dientes y que me latían el corazón en igual medida, partes que se habían perdido en la migración, y esas partes de ella nunca volverían si yo tenía algo que decir al respecto. La vida que había moldeado a la chica a la que juré no perdonar nunca por golpearme hasta dejarme sin aliento cada vez que peleábamos con la mujer a la que no podía dejar de amar no valía el dolor que le causaría. A ella y a todos los demás que me importaban. Así que ahora iba a tener que poner en práctica mis palabras y cumplir mi parte del trato con el viejo sabio. Iba a tener que arreglar las cosas y cambiar al amor de mi vida en el proceso. Me arriesgué a mirarla de nuevo por el rabillo del ojo. Era hermosa, incluso ahora, pero todavía era una niña. Y no importa lo que quisiera engañarme haciéndome creer, tenía años con ella. Años de recuerdos y sentimientos que no podía imponerle ahora. No sería justo. Al fin y al cabo, no para ninguno de los dos. Me dolió. Dios, me dolió muchísimo tenerla de vuelta, sentada a mi lado, sin poder decírselo. Me dolió más que el rayo que me había clavado en el pecho el día que se fue, y más. De repente, me encontré sacado de mi conflicto interno por el ruido de mi propio estómago. Parece que mi desayuno tardío no había sido suficiente. Después de todo, debería haber pasado por ese puesto de carne. Aquí. Parpadeé y miré la bola de arroz intacta que el sujeto de mi lucha había puesto debajo de mi nariz. ¿Seguro? Yo pregunté. Ella asintió y mis ojos se entrecerraron por la fuerza de mi sonrisa. Gracias. Ella se encogió de hombros y volvió a ignorarme al instante siguiente. Aún así, el silencio que se instaló entre nosotros mientras yo comía su almuerzo y ella contemplaba las montañas no era tan tenso como podría haber sido. Y por ahora, eso era suficiente. Ella ya no era la mujer que amaba y me aterrorizaba pensar que nunca volvería a serlo. Pero al final del día, había tomado una decisión, no solo por ella, sino por todos los que habían resultado heridos por mis errores. Iba a arreglar este desastre antes de que ocurriera, sin importar lo que pasara, porque había hecho una promesa. A mis amigos, al sabio y a mí mismo.
Y Uzumaki Naruto nunca incumplió su palabra. Ya veo, esa es tu respuesta entonces. ¿Por qué no pude simplemente hablar con él? Me quedé mirando fijamente la montaña Hokage, un monumento a un pueblo que con mucho gusto me habría ahogado en mares de fuego negro hasta hace muy poco. Me quedé mirando con ojos que ya no podían ver realmente, en comparación con la claridad sobrenatural a la que me había acostumbrado a lo largo de los años. Me equilibré en el techo con unas piernas despojadas de su definición y, una parte traidora de mí preocupada, de su atractivo. Sentado a escasos 2 pies de mí, y masticando el almuerzo que había preparado en la niebla esa mañana, estaba un niño desagradable con ojos salvajes y una sonrisa que me dejaba sin aliento cada vez que lo veía. Como ahora. ¿Por qué no podía simplemente hablar con él? Sasuke, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué esperas conseguir con esta pelea? Había demasiado que perder. Demasiado para dejarlo llevar por un insulto descuidado entre yo y el hombre que había establecido su residencia solitaria en mi corazón. No cuando ahora sabía tan poco sobre mí, sabía tan poco sobre qué comentarios significaban herir y qué comentarios significaban morder. Por otra parte, era Naruto. Me encontré sonriendo. ¿Desde cuando había permitido que un poco de negatividad lo deprimiera? ¿Qué es tan gracioso? Preguntó, y si había algo que esperaba que nunca cambiara en él, era ese pequeño brillo desafiante en sus ojos cuando lo decía. Esos ojos me han provocado muchas cosas estúpidas. Algunas son más amenazadoras para el mundo que otras. No me perdí el ritmo. Tus notas, dije, con palabras familiares saliendo de mi lengua. Se erizó, empujando un dedo ante mi cara. Cuidado, cabrón. Espetó, metiendo el resto de mi bola de arroz en su boca y tragándola sin masticar en su indignación. O te patearé el trasero. Delante de todos los profesores. El día del examen. No le hice caso y me quedé mirando el dedo que aún no había quitado de la punta de mi nariz. Un recuerdo que mis ojos del pasado habían grabado a fuego en mi mente se apoderó de mis pensamientos, a pesar de mis mejores esfuerzos. Un dedo similar, apuntando a una nariz similar. Una lengua similar, lamiendo labios similares. Un aliento igualmente cálido que se deslizaba sobre una piel bronceada similar. Estás a punto de perder ese dedo, idiota. Y entonces el dedo desapareció tan rápido como había llegado, y Naruto apartó la mirada de mí, tosiendo violentamente. Probablemente se estaba ahogando con el terrón de arroz que había intentado tragar entero. Puse los ojos en blanco. En cierto modo, fue un recordatorio aleccionador. Este ya no era mi Naruto, no del todo. El Naruto que conocía me hizo querer golpear su cara estúpida y arrogante mientras le metía la lengua en la garganta, pero se había perdido en la migración. El Naruto que recordaba de la academia principalmente me hizo querer vencerlo. Recuperar a mi Naruto sería difícil si quisiera mantenerme alejado de las acciones que causaron tantos problemas la primera vez. Imposible, dirían algunos. El camino que había recorrido como resultado de mis acciones era algo que no tenía planes de replicar, lo que me dejó aquí, con este chico que todavía no tenía idea de la diferencia entre el kunai en su bolsa de armas y el kunai en sus pantalones. No podía tener el pastel y comérmelo también. Ambos estaríamos insatisfechos si intentara retomar las cosas donde las habíamos dejado. Ladeé la cabeza al oír el sonido de una campana que sonaba en algún lugar de la academia debajo de nosotros. Ese sería el final del almuerzo. Eché una última mirada a la montaña Hokage y al rostro inquietantemente familiar del Yondaime Hokage, y tomé una decisión. Simplemente iba a hablar con él. Naruto, dije. Hizo una pausa mientras se sacudía los pedacitos de arroz que se había manchado por todas partes, prestándome toda su atención. Mis dedos se crisparon, deseando envolverse alrededor de su garganta y sacudirlo de un lado a otro, deseando enredarse en su camisa y acercarlo, deseando enredarse en su cabello y acercarlo aún más. ¿Todavía tienes hambre? Pregunté en un tono algo tenso. Frunció los labios y sus ojos se nublaron durante un largo instante. Podría comer, sí. Me puse de pie con un movimiento fluido, inclinando la cabeza hacia el distrito del mercado a lo lejos. Entonces date prisa. ¿Qué? Oye. Aún tenemos clase.
Llamó Naruto, pero yo ya estaba saltando entre los árboles hacia los puestos de comida de la tarde. Espera, ¿por qué me importa que todavía tengamos clase? Murmuró para sí mismo, saliendo detrás de mí. Un extraño sonido se abrió paso por mi garganta y pasó por mis labios, ligero y entrecortado. No era una risita, porque Uchiha Sasuke no reía, pero tampoco era exactamente una risa. Había pasado mucho, mucho tiempo desde que había tenido algo de qué reírme. Aún así, se sintió bien. Quiero escuchar qué es lo que piensas honestamente. Lo llevé a una esquina familiar y, cuando por casualidad vio su choza de ramen favorita y me arrastró adentro, cedí con todo el buen humor que podía esperarse. Nos sentamos en los dos asientos del medio y ignoré deliberadamente a la mujer de mediana edad que le lanzaba una mirada desagradable a mi compañero de equipo amante. Oye, Teuchi. Llamó Naruto. Enciende los quemadores adicionales. Es hora de que me ponga al día. La risa surgió desde la trastienda. ¿Qué quieres decir con ponernos al día? Estuviste aquí anoche. Un momento después, una atractiva joven con cabello castaño y una sonrisa alegre apareció con una libreta y un bolígrafo. El rostro de Naruto se iluminó tan pronto como la vio. ¿Qué puedo hacer por ti, Naruto-kun? Preguntó. 2 de mis habituales para empezar, y una pequeña porción de miso mientras espero. Y dile al viejo que esta vez no escatime en pasteles de pescado. Nunca escatimo en las croquetas de pescado, idiota. Gritó el anciano desde atrás. La camarera soltó una risita, garabateó su pedido y se volvió hacia mí expectante. Camarones medianos, dije secamente. Ella asintió y tomó una nota rápida en su libreta, desapareciendo en la trastienda. Gracias, Ayame. La llamó Naruto con una pequeña sonrisa tonta en el rostro. Entrecerré los ojos. Nunca me gustó Ayame. Mi ramen de camarones y el miso de Naruto llegaron casi al mismo tiempo, y luego, aproximadamente a un cuarto del camino de mi plato, llegó su primer plato habitual. No importa cuántas veces vi que esto sucediera, siempre me encontraba mirando con incredulidad el enorme cuenco con Uzumaki impreso en kanji rojo sangre alrededor de la base. Naruto, por supuesto, lo abordó con entusiasmo. ¡Ah! ¡Perfecto! Arrojó triunfalmente sus palillos en su segundo tazón vacío y yo sacudí la cabeza, levantando mi propio tazón para beber el resto del caldo. Cuando lo dejé de nuevo, lo encontré mirándome. Arqueé una ceja. ¿Sí? Nada, es solo que Jay se rascó la nuca y de repente recordé cuánto había extrañado ese gesto tímido. Pensé que no te gustaba el ramen. No me diste muchas opciones, señalé, aunque había sido mi propio plan horriblemente engañoso desde el principio. Hizo una mueca. Sí, claro. Lo siento, no fue bueno de mi parte, no. Antes de que pudiera desestimar su preocupación, lo hizo por mí, y una idea iluminó su rostro. Lo sé. Te llevaré a almorzar mañana, tú eliges. Crucé los dedos frente a mi cara, ocultando mi sonrisa. ¿Quién dice que quiero comer contigo 2 días seguidos? En lugar de morder el anzuelo, se llevó el pulgar al pecho. Uzumaki Naruto dice. Parpadeé, deslumbrada por un momento por su exuberancia, y luego me di la vuelta. Ya no era el hombre que amaba contra toda voluntad y, en lo más profundo de mi pequeño corazón vacío en el que se había abierto paso, me aterrorizaba pensar que nunca volvería a serlo. Pero, al fin y al cabo, había tomado una decisión. Volvería a ese pueblo con todos sus dolorosos recuerdos porque quería corregir el único error del que me arrepentía profundamente. Y al diablo con el espacio y el tiempo, iba a tener mi pastel y también lo iba a devorar. Él no era el hombre que amaba ahora, pero maldita sea, lo convertiría en el hombre que amaba. De una manera u otra. El orgullo de un Uchiha no aceptaría menos. Así que esa es tu respuesta. Lo entiendo. La creación comenzó con un árbol. En el precipicio de la creación, cuando el crepúsculo de la nada menguaba y el amanecer de todo fluía, se plantó una sola semilla. De esta semilla surgió la vida, el chakra y la existencia consciente en toda la naturaleza. De esta semilla creció un árbol.
Las raíces del árbol se extendieron sin cesar, excavando y extrayendo vida con la que se nutría a sí mismo y, por extensión, a la creación. La vida surgió de sus raíces debajo de la superficie de la existencia y, al hacerlo, creó un elemento para que las raíces del árbol se enterraran en primer lugar. Tierra. El árbol extrajo aún más vida de sus raíces, y al hacerlo creó el segundo elemento. El agua. Sus hojas se calentaron sobre la superficie de la creación, extrayendo aún más energía para crear vida en la superficie, y al hacerlo crearon un elemento en el que las hojas se calentaron. El fuego. Sus semillas volaron muy, muy lejos, esparciendo vida a cada rincón de la existencia, y al hacerlo crearon un elemento sobre el que las semillas flotaban. El viento. Una vez preparado el escenario de la existencia, al árbol le quedó una última tarea. Puso en movimiento toda la vida que había creado con una sacudida abrasadora, y al hacerlo creó un elemento sobre el que latían los corazones de la naturaleza. El relámpago. Una vez creado, la vida en todas las formas se expandió desde el árbol. Los pájaros emprendieron el vuelo en busca de diferentes nidos, la fruta y el polen de árboles menores se alejaron en las garras de los elementos y, sobre todo, las cosas se alejaron en busca de espacio para existir. Sin excepción, la vida vino del árbol y la vida se fue del árbol. Hasta que un día regresó un tonto. Cuando la partícula de vida retrocedió hasta su origen, en lugar de avanzar hasta su fin, el árbol no supo cómo reaccionar. Así que no lo hizo. El tonto vio al árbol y sintió la conexión entre ellos y toda la creación, pero no sabía por qué. Impotente, el tonto le preguntó al árbol cuál era la razón de su existencia. Ahora el árbol supo reaccionar, y al tonto le transmitió el camino hacia su respuesta. Un viaje para experimentar. Un viaje en busca de respuestas que comenzaría y terminaría con la existencia del tonto, y se ramificaría en diferentes respuestas a lo largo del camino. Porque solo cuando el tonto se comprendiera a sí mismo podría comprender al árbol. Al percibir esto, y a falta de cualquier camino alternativo, la partícula de existencia que había regresado por primera vez a su creación partió una vez más en busca de sí misma. Al principio estaba el loco. Capítulo 2. No puedes ignorarme para siempre, ¿sabes? Le dije a la oscuridad que se extendía más allá de los barrotes. Me senté a escasos metros de ellos, con el agua contaminada por los sentimientos negativos que sentía por mí y por mi prisionera chapoteando en mi cintura. La alcantarilla estaba igual que la recordaba, como si la resolución que Kurama y yo habíamos tomado de trabajar juntos nunca hubiera sucedido. ¿Qué había pasado con la saludable luz blanca que había marcado nuestra nueva amistad? ¿Por qué no me hablaba? Suspiré, apretando los puños en mi regazo. Me había preparado para la pérdida de mis amigos tal como los conocía. Me había preparado para la pérdida de Sasuke. Me había matado tomar esa decisión, dejar de lado los vínculos que habían llegado a definirme. Pero lo había hecho porque sabía que podía mejorar sus vidas y, como mínimo, les debía eso. Pero, por alguna razón, esperaba tener al menos un compañero en mi migración. Miré con atención la jaula que albergaba al Kyuubi, monstruo entre monstruos. Habíamos tomado una decisión en aquel entonces, en medio de una pelea que ningún hombre o Biju podría soportar por sí solo. Habíamos depositado en el otro una fe que nunca se había creído posible, y mucho menos intentado. Nuestros chakras, las energías mismas de nuestro ser, habían chocado entre sí, los recuerdos, las emociones y la fuerza se habían fusionado entre sí hasta que quedó un charco de vida brillante mucho más allá de nuestras capacidades separadas. En ese momento no solo nos habíamos convertido en amigos, sino que nos habíamos convertido en una sola entidad. Un verdadero Jinchuriki. ¿Cómo entonces era posible que lo hubieran dejado atrás? Di algo. Grité, porque era todo lo que podía hacer. Háblame, estúpido zorro. Nada. El sello bien podría haber estado reteniendo el aire dado lo absoluto que era el silencio del Biju. Gemí, enterrando mi cara en mis manos, ignorando el agua repugnante que se pegaba a mis mejillas. Creo, lo entiendo, dije, tan reacio a admitirlo que apenas lo escuché yo mismo. El hijo de ese viejo sabio, Asura. Él no nos eligió a ambos para ser sus descendientes. Solo a mí.
Por eso no dijiste nada cuando tomé mi decisión. Porque aunque debería haber sido nuestra, fue mía. Miré hacia arriba a través de los huecos entre mis dedos y hablé con más firmeza. Lamento haber tomado mi decisión sin considerar lo que significaba para nuestro vínculo. Lamento haberte dejado atrás. Bajé las manos. Lo siento, Kurama. Eso fue lo que lo hizo. El agua que cubría el suelo se estrelló contra mi pecho, expulsado de la jaula por una fuerza increíble, y una fracción de segundo después la alcantarilla tembló con la fuerza del choque del biju contra las barras. Me deslicé hacia atrás con la corriente, encontré mis pies y miré a mi mejor amigo, negándome a dejarme intimidar. Estaba furioso. Sus ojos, intimidantes incluso en momentos amables, estaban cubiertos de furia carmesí. En sus profundidades no se veía ni un rastro de sus pupilas entrecerradas. Sus manos con garras temblaban contra los barrotes inflexibles, sin dejar lugar a dudas sobre sus intenciones. Sus colas, la causa de las intensas corrientes, se agitaban tras él, cada una por su lado lo suficientemente fuerte como para partir océanos y desgarrar montañas. Tú, gruñó, en realidad gruñó la palabra. No tienes derecho a ese nombre, humano. Aprieto los dientes ante su ira, ignorando la forma en que el agua de repente hirvió y silbó y desgarró mi ropa y mi piel desprotegida. Si así tenía que ser, entonces tendría que formar nuestro vínculo de nuevo, igual que todos los demás. Tendría que meterle la sensatez a golpes en su gran cabeza peluda, igual que la última vez. Y no había mejor momento para empezar que ahora. Yo tengo el único derecho. Rugí por las reverberaciones de su impacto con el sello. Kurama nunca había apreciado la mansedumbre, en todos los siglos de recuerdos que había compartido conmigo. Por este sello. Agarré mi camisa, parcialmente carcomida por las aguas que las emociones de Kurama habían vuelto tan corrosivas, y la arranqué con un movimiento brusco. Me di una palmada en el estómago y cobró vida con la tinta negra del sello de mi padre. Este sello pone tu vida en mis manos, y mi vida en las tuyas. Este sello nos hace iguales. Mi nombre es tuyo, y tu nombre es mío. Nunca se diga que el talento de Jiraiya para lo dramático no había perdurado en su aprendiz. Estás trastornado, dijo Kurama con desdén, pero ya era demasiado tarde para él. Ya había aceptado el dolor de perder a otro amigo y me propuse ganarme uno nuevo. Le sonreí descaradamente. Lo cual significa que estás trastornado. Basta. Te irás. Remarcó su última palabra golpeando con tanta fuerza sus 9 colas contra los barrotes que me hizo caer al suelo y volver al mundo de los vivos. Parpadeé y cerré los ojos un momento después, esperando a que pasaran las náuseas que me había provocado la transición. Cuando se derribó la barrera entre nosotros, Kurama y yo pudimos movernos de un lado a otro entre la realidad y el refugio de mi alma voluntad, usando mi cuerpo como nuestro medio. Pero ahora también estábamos de nuevo en el punto de partida. ¿No es esto una perra?, murmuré, frotándome los párpados doloridos y echando otro vistazo al claro iluminado por el sol. Y me encontré rodeado por más de una docena de estatuas de piedra del gran hombre en persona. ¿Qué demonios? Hola jefe, mi propia voz habló detrás de mí, y me giré para ver un clon solitario y tímido hecho de carne en lugar de piedra. Algunas cosas sucedieron mientras estabas fuera. Acabo de decirles que prueben algunas técnicas. Dije incrédulo. Lo sé. Pero el Naruto que probó el modo sabio logró reunir algo de chakra de la naturaleza antes de arruinarlo, y ninguna de nuestras otras técnicas funcionó, así que pensamos que todos lo intentaríamos también. Figurado. ¡Qué montón de idiotas! Entonces, como todavía estás por aquí, ¿lo lograste?, pregunté, apenas permitiéndome tener esperanzas. El último clon que me quedaba sacudió la cabeza. Pensé que querrías que alguien te lo explicara, así que no lo intentaste tú mismo. Observó las estatuas con una expresión inquieta en su rostro bigotudo. No recibimos ninguna respuesta de que los demás se convirtieran en piedra. Yo, no creo que estén muertos. Eso me planteó algunas preguntas que no perdí tiempo en guardar en el rincón más recóndito de mi mente. Tenía la esperanza de que algo funcionara, de todas las técnicas que había aprendido en mis años como shinobi.
Aún sabía cómo hacerlas todas, qué hacía que el Rasengan funcionara y la forma exacta de atraer el chakra del mundo hacia mis espirales. Pero por lo que había visto y oído hasta ahora, eso no era suficiente. Yin y Yang. Las energías de la mente y el cuerpo, el corazón y el alma. Las conferencias de Iruka Sensei sobre el equilibrio entre ellos nunca habían tenido tanto sentido para mí como ahora. Mi mente estaba dispuesta, pero mi cuerpo no. Yo sabía qué hacer, pero mi cuerpo aún no lo había hecho. Parece que tengo algo de entrenamiento por delante, me dije, y él respondió con una sonrisa salvaje. ¿Es hora de volverse loco?, preguntó. Asentí y formé el sello para la única técnica que no me había abandonado. Oh sí. Me senté en medio de una tormenta perfecta de Uzumaki Naruto, mirando fijamente un globo que se negaba a estallar mientras docenas de personas como yo hablábamos mucho sobre poco, y de repente me pregunté si la transmigración había sido la elección correcta. En definitiva, no había mucho que pudiera hacer con el truco del clon de sombra de Kakashi Sensei en ese momento. En ese momento de mi vida apenas sabía qué era el control del chakra, y mucho menos lo entendía. Eso redujo mis posibilidades desde el Rasengan y sus muchas variaciones hasta los ejercicios que Kakashi Sensei me había dado hace mucho tiempo. Así que hice que los clones corrieran por los árboles, equilibraran las hojas en sus narices y aplastaran su chakra con la esperanza de producir algunos pocos bordes de viento. Volvamos a lo básico, les dije. Volvamos a lo más básico, a lo más básico. A mi derecha, un clon llegó a la mitad de un árbol y luego, en su emoción, empujó demasiado chakra en su siguiente paso y se estrelló contra el suelo. Murió en una ráfaga de humo, y sentí que mis ojos se cruzaban cuando otro conjunto de recuerdos se impusieron en mi cabeza. Estaba progresando bien durante solo unas pocas horas de trabajo, definitivamente más que la primera vez que aprendí estas cosas, lo cual supongo que tenía sentido. Mis recuerdos tenían que valer algo. Desafortunadamente, cuanto más entrenábamos, más aprendíamos, y cuanto más aprendíamos, más tuve que aclimatarme cuando uno de mis clones se suicidó. Yo era bueno haciendo clones. El mejor, tal vez. Pero no los hacía para que duraran. Podía manejar 100 recuerdos de unos pocos segundos de una pelea. Todo se combinaba y me facilitaba descartar la mayor parte. Pero 100 recuerdos de 100 regímenes de entrenamiento, técnicas y resultados diferentes. Descartarlos frustraría el propósito de entrenar con esos estúpidos bastardos en primer lugar, y aceptarlos todos me dejó con un dolor de cabeza terrible. Dejé mi globo a un lado para frotarme las sienes, asintiendo con la cabeza cuando un clon lo agarró del aire y me miró pidiendo permiso para trabajar en él en lugar de en su hoja. A este paso, parecía que no conseguiría el sombrero del anciano en un futuro próximo. ¿Qué hora es?, pregunté, sin querer mirar al sol por el dolor de cabeza que sentía. Un clon que estaba en algún lugar frente a mí me respondió. Poco después del mediodía, jefe. Mis dedos se congelaron. Mierda. Llego tarde al almuerzo. Los exámenes Genin llegaron y pasaron, y los aprobé con casi la misma dificultad que la primera vez. Iruka, un hombre que recordaba vagamente como uno de los primeros amigos de Naruto, me había colmado de elogios mientras me entregaba mi banda para la cabeza. No le había prestado demasiada atención. Me había preocupado más observar al siguiente estudiante en la fila. Naruto nunca me contó las circunstancias detrás de su fracaso en el examen Genin y luego convertirse en un shinobi de todos modos, algo que me enfureció bastante cuando lo vi salir corriendo de la sala de exámenes con la frente desnuda. Había huido de la academia y de sus compañeros de clase que se burlaban de él, y yo lo había visto irse, atando mi propia cinta para la cabeza alrededor de mi cuello y tragándome el sabor amargo en la boca. No tenía idea de qué era lo que tenía que hacer, así que por ahora todo lo que podía hacer era esperar y tener esperanza de que todo saliera bien. Afortunadamente, se recuperó y al día siguiente lo encontré sonriendo en el asiento junto al mío, tal como lo recordaba. Los equipos también habían sido los mismos, algo que me dejó con sentimientos intensamente encontrados. Ahora me encontraba en el santuario Naka, mirando la placa del sabio de los 6 caminos, pero sin verla realmente, por un par de razones.
Una era que mis ojos una vez más no eran lo suficientemente fuertes como para descifrar todo su texto. La otra era el tercer miembro de mi equipo, con quien una vez más me vería obligado a pasar meses de mi vida. No me gustaba Haruno Sakura cuando éramos compañeros de clase. No me gustaba Haruno Sakura cuando éramos compañeros de equipo. Odié a Haruno Sakura después de que dejé Konoha, y ella me odió de todos modos. Nuestra relación siempre había sido tensa. Ella me había admirado en nuestros primeros días como genin y había intentado en cada oportunidad ser mi amiga. Cuando ignoraba sus insinuaciones, ella dirigía su atención a nuestro otro compañero de equipo y se deleitaba en restregarle mi superioridad en la cara. En ese momento no me importaba mucho ninguno de los dos. En retrospectiva, eso me hizo odiarla aún más. A medida que Naruto y yo nos interesábamos cada vez más el uno en el otro como rivales, aunque ninguno de nosotros había estado dispuesto a admitirlo en ese momento, Sakura había sido relegada a una tercera rueda. Fue en ese momento que su admiración se había convertido en resentimiento, habiendo creído por alguna razón que la favorecería a ella sobre Naruto en solidaridad. Mi deserción solo consolidó esto. No lo había registrado como algo en lo que valiera la pena pensar en ese momento, por muchas razones, y felizmente lo habría mantenido así. Pero después de años separados, en contra de nuestras voluntades colectivas, Naruto y yo comenzamos a gravitar el uno hacia el otro una vez más. Nuestra rivalidad volvió a la vida y, lentamente, algo más creció entre nosotros. Algo que nunca había experimentado antes. Algo que nunca había sabido que deseaba hasta que escuché la forma en que la voz de ese idiota rubio había cambiado, vi la forma en que había crecido y sentí el peso de sus propios deseos en las miradas que me daba entre golpes. Y entonces Haruno, la maldita Sakura, decidió meter las narices donde nadie la quería, como siempre. Me aparté de la antigua tablilla de mi clan, con un único tomoe girando en cada uno de mis ojos rojos como la sangre. De todas las habilidades que había adquirido en mi vida, todo lo que había conservado después de mi transmigración era un puñado de técnicas de bajo nivel y la primera etapa de mi Kekai Genkai. Y esto último solo porque ya lo había poseído en este punto de mi vida. Simplemente no lo sabía. Salí del santuario, descartando mi Sharingan y mis pensamientos sobre las inútiles mujeres rosadas. Mañana sería la prueba de campana de Kakashi, y por todo lo que pude haberlo aplastado con poco esfuerzo antes de mi migración, ahora era un shinobi muy diferente. Iba a necesitar una gran estrategia si quería conseguir una campana mañana. No es que no pudiéramos pasar si no lo hacía, dado que sabía la tonta lección que estaba tratando de enseñarme. Pero aún así quería hacerlo. Caminé por el distrito de Uchiha, con recuerdos y emociones dando vueltas en mi cabeza. Había aprendido muchas cosas sobre mi clan y su masacre después de dejar Konoha, casi todas ellas en conflicto con lo que previamente había pensado que era un hecho. En ese momento, estaba seguro de saber la verdad, pero no quería confrontarla todavía. Por ahora, me concentraría en cosas que no duelen tanto. Me encontré en la armería de mi clan, una de las únicas facetas del distrito que me había molestado en mantener después de la masacre. Entré y miré a mi alrededor las armas, armaduras y materiales que había dentro. Tendría que elegir con cuidado. Estaba en mi mejor momento cuando complementé mi Kenjutsu con Ninjutsu, algo que mi nivel actual de control elemental no me permitía. Iba a ser una pelea difícil, sin importar cómo la mirara. Sin embargo, si lograba que Naruto siguiera el juego, con el plan correcto, tendríamos una oportunidad. Uno delgado, tal vez. Pero no me habían dado mi clasificación de huir a la vista por nada, y con la dirección correcta Naruto tenía el potencial de volverse igual de poderoso. Después de todo, lo había visto darse cuenta de ese potencial. Había estado bastante cerca de él en cada paso del camino. Mis labios se curvaron. Solo tendremos que ser creativos. Ibu Kanko, Jonin de élite de Yagakure, se agazapó a la sombra de una montaña con sus manos en el sello final para su técnica de reconocimiento característica, y esperó la muerte. Senpai, susurró el novato Jonin Seiya con un nivel de urgencia que habría parecido fuera de lugar para un escuadrón de los mejores y más brillantes de Iwa, si hubiera sido cualquier otra situación. Vienen hacia aquí. Deberíamos...
Tranquilo. El segundo al mando de Kanko siseó, esposando al shinobi más pequeño en la cabeza. Nos iremos cuando el comandante dé la orden, y no antes. No interrumpas su concentración. Murmullos de acuerdo resonaron por el resto de su escuadrón, y ante una oposición tan abrumadora, el novato no hizo más que mirar inquieto al cielo. Un momento después, un arco de luz azul chillona atravesó el aire sobre ellos, y el equipo de Iwa contuvo la respiración colectivamente cuando un impacto a cientos de pies de altura en la montaña sacudió el suelo bajo sus pies. Habían regresado a casa, después de una misión exitosa, y habían tropezado con sus propios pies y habían caído en la sartén metafórica. Ahora, lo único que les impedía emprender una retirada apresurada era el riesgo de volver a tropezar, esta vez en el fuego metafórico. Los dos monstruos que se enfrentaban encima de ellos no debían subestimarse. Eso lo sabía muy bien el escuadrón de Kanko. Se decía que Toa Sage de Konoha, un shinobi de fuerza sin precedentes, percibía su entorno a través de su entorno, utilizando la percepción del mundo que lo rodea para lograr una habilidad casi similar a la de un sensor para rastrear a sus enemigos. La sesión informativa no había tenido mucho sentido para Kanko en ese momento. Todo lo que había deducido era que, por un corto tiempo, su técnica de camuflaje favorita resistiría al monstruo que todo lo ve. Su oponente, el último Uchiha de Konoha, y su mayor desertor hasta la fecha, era una mujer que podía y con frecuencia había desmantelado decenas de escuadrones de Iwa simplemente por estar en lo que ella consideraba el lugar equivocado en el momento equivocado. Mientras que Toa Sage confiaba en que el mundo fuera sus ojos, el codiciado linaje de Uchiha permitía que sus ojos fueran su mundo. El genjutsu, el sigilo y el engaño de cualquier tipo quedaron al desnudo gracias a su Sharingan completamente maduro. Todo lo que vio, lo vio de verdad. La técnica de Kanko no resistiría su escrutinio por mucho tiempo, lo que le dejó con poco que hacer excepto esperar que la Sapo pudiera mantener toda su atención el tiempo suficiente para que su escuadrón encontrara una abertura. «Maldita sea», rugió una voz áspera por encima de ellos. «No tengo tiempo para ti hoy. Déjame en paz, Sasuke». Un sonido extraño, como el de 100 espadas afiladas sobre 100 piedras giratorias, cobró vida encima de ellos. Varios miembros de su escuadrón, incluido Kanko, se estremecieron reflexivamente. Como si no fuera suficientemente malo que el sapo dominara una forma extraña y poderosa de chakra alternativo, había elegido la creación del shinobi más odiado de Iwa como su ataque característico. Los sonidos reveladores del Rasengan del Yondaime Hokage rechinaron los dientes a los shinobi de Iwa, y un momento después se les unió el sonido de miles y miles de pájaros cantando. «De ninguna manera», se burló el Uchiha, su voz gutural por la tensión. «Eres mío, Naruto». «Pato», espetó Kanko, hablando por primera vez desde el inicio de su técnica, y su shinobi obedeció instantáneamente. Kanko cerró los ojos con fuerza y se preparó para la reacción. Un momento después, los dos ninjas legendarios se encontraron por encima de ellos y una onda expansiva de chakra impactó la técnica de Kanko, impulsándolo a avanzar desde su posición agachada hasta sus rodillas. Un momento después, el estruendo amortiguado de las dos técnicas al chocar sacudió la montaña sobre ellos, haciendo llover fragmentos de roca sobre el shinobi de Iwa. Entonces el Rasengan detonó y una luz abrasadora atravesó la oscuridad de los ojos cerrados de Kanko, dejándolo temporalmente ciego. A su alrededor, escuchó un puñado de jadeos de dolor cuando los shinobi menos preparados fueron golpeados con toda la fuerza de la fase final del ataque del Rasengan. Muy pocos sabían cuándo reinaba el destello amarillo, pero en realidad no era necesario que el Rasengan te golpeara para quedar paralizado. Golpeó en fases, cada una con un alcance mayor que el anterior. Kanko miró hacia la montaña repentinamente devastada, parpadeando para alejar los puntos de luz. Fue un ataque verdaderamente monstruoso, para un shinobi verdaderamente monstruoso. Su visión se aclaró por completo unos preciosos segundos después, y Kanko disipó su técnica con un movimiento brusco de la mano. Ahora. Agarró al novato, y Seiya, que todavía estaba ciego, y se dirigió rápidamente hacia la frontera en un shunshin. El resto de su escuadrón lo siguió rápidamente.
Casi antes de dar el primer paso, sintió que el sapo se fijaba en él. Kanko sintió que el suelo bajo sus pies vibraba con la influencia del sabio, que la escasa vegetación de la zona informaba a su amo del sudor que le corría por la piel cuando pasaba rozándola. El aire que respiraba parecía inexplicablemente traicionarlo, susurrándole al sapo los jadeos de pánico de su escuadrón. Nadie le había dicho que el sabio también controlaba el viento. Esperar. El sabio sapo gritó, y Kanko sintió que el mundo cambiaba ligeramente a su alrededor mientras el shinobi de Konoha extraía su energía. No puedes descubrir mi tapadera todavía. Kage Bunshin no Jutsu. Senpai. Y Seiya gritó, con horror en los ojos del joven shinobi mientras observaba a los clones del sapo sabio tapar el sol. No te detengas. Ordenó Kanko, arrastrando a Seiya en otro Shunshin. Muere corriendo, no mueras en absoluto. ¡Muévete! ¡Gaara! Gritó Naruto, agarrándose el cabello y echando la cabeza hacia atrás con frustración cuando el equipo de Iwa desapareció en la cadena de montañas que conducía a Iwa. Siempre haces esto. Lo haré, convino Sasuke, apoyándose en un agujero que ella había tallado en la montaña algún tiempo antes en su pelea. Nunca puedo simplemente tener una misión agradable y sin incidentes fuera de la Tierra del Fuego donde todo va bien y tú te ocupas de tus propios asuntos. Pateó una roca con todas sus fuerzas, enviándola hacia el horizonte. Ella asintió. No puedes. Ni siquiera me dejas besarte después, la mitad de las veces. Sus ojos rojos sangre brillaron con una diversión maliciosa. No lo haré. El segundo Toasage de Konoha le dio a la montaña una última patada petulante y luego se giró para apoyarse contra ella con un gruñido. Cerró los ojos, aparentemente harto de pelear, pero Sasuke notó con intensa satisfacción la forma en que los músculos que se movían debajo de su ropa se tensaban y relajaban esporádicamente, haciéndolo capaz de moverse en cualquier dirección en cualquier momento. Era, a los ojos totalmente imparciales de Sasuke, una invitación para que ella fuera hacia él cuando quisiera. Había tardado un poco, pero su idiota amante se estaba convirtiendo en un digno rival. Pasé mucho tiempo planeando esto, dijo, atrayendo su atención de su musculatura al tono cada vez más grave de su voz. Tenía clones en cada frontera importante, sapo señuelo en los caminos a Kumo y Kiri, e incluso dejé todo mi ramen en casa esta vez. Además de todo lo que hice para la misión. Sasuke le sonrió con sorna y ella disfrutó de su vibrante mirada azul. ¿De verdad creíste que eso sería suficiente para distraerme? Le había complacido ver que él se estaba volviendo más creativo en sus métodos para evitarla mientras estaba en asuntos de Konoha, casi tanto como le había complacido eliminar todos y cada uno de sus obstáculos. Creo que es una palabra fuerte, admitió. No había esperado mucho más que tiempo para comenzar su misión, pero parecía que incluso eso había sido demasiado. Dios, pero la abuela Tsunade iba a matarlo. Maldita sea, ya no hay forma de que pueda hacer esto sigilosamente. Sasuke inclinó la cabeza, lo que provocó que su flequillo salvaje cayera sobre su rostro. ¿Por qué alguien te enviaría a una misión sigilosa en primer lugar? Un gran Hokage tiene que ser el mejor shinobi de la aldea, en todos los aspectos, dijo Naruto con firmeza. Probablemente había ensayado esa línea, reflexionó Sasuke. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Preguntó. Él la miró con enojo y ella le mostró los dientes en una sonrisa desafiante. Esto es serio, dijo, y había fuego real en sus ojos mientras hacía un gesto vago en dirección a Iwa. No sé cuándo tendré otra oportunidad en este tipo de misión. La abuela Tsunade ni siquiera quería darme esta. Sasuke se dejó caer frente a Naruto desde su posición elevada, y se preparó para otra pelea mientras ella le pasaba el brazo por el pecho, dejando que su mano descansara sobre un hombro mientras se inclinaba sobre el otro. Era una posición que le resultaba familiar. Una de sus favoritas. Bueno, entonces, Naruto murmuró en voz baja, acentuando cada sílaba de su nombre robando otro centímetro de espacio entre ellos. Parece que tendremos que, su aliento era cálido contra su piel, su rostro todavía agradablemente sonrojado por la pelea. Creativo. El legendario Toasage de Konoha tragó saliva.
Capítulo 3. Desde una perspectiva externa, probablemente fue muy gracioso ver lo mucho que odiaba quedarme quieto. Es parte de ser un shinobi, después de todo, y toda mi vida había basado el concepto de shinobi en él. Desde que el Sandai me le había explicado a mi yo de 5 años que no se podía ser un Hokage sin ser primero un shinobi, se había establecido como la base sobre la que puse las piedras de mis sueños. Al final de mi vida, Uzumaki Naruto y los shinobi bien podrían haber sido la misma cosa. Si quedaba alguien en el mundo que todavía pudiera pensar en uno sin el otro, yo no lo conocía. Pero que los dioses me ayuden, odiaba quedarme quieto. Podría culpar a Kurama, si realmente quisiera. Gaara y yo no habíamos sido tan diferentes en ese sentido. Yo tenía un mejor sello, pero Shukaku tenía muchísimo menos chakra que Kurama. Tener una conciencia inconsciente de océanos sobre océanos de chakra demoníaco hirviendo dentro de ti, retenido por el más pequeño trozo de papel posible, haría que cualquiera se sintiera ansioso después de un tiempo. También podría culpar a mi mamá. Fueron sus genes los que me transmitieron la infame vitalidad de Uzumaki, lo que no podría haber ayudado a mi temperamento más de lo que ayudó a mi control de chakra. Podría culpar a todo mi clan por eso, de verdad. También podría culpar a Kakashi Sensei por llegar tarde al entrenamiento todos los días y dejarme sin nada que hacer durante horas y horas. Podría culpar a Jiraiya por no tomarme en serio mi aprendizaje hasta el último minuto. Podría culpar a mucha gente, pero eso no haría que fuera menos culpa mía, y culpar a los demás por mi propia estupidez siempre me daba náuseas. La razón real era bastante simple, de todos modos. Tenía miedo, así que me escapé. Nunca se lo admitiría a nadie más que a Kurama y a mí, y solo a él porque no me habían dado muchas opciones cuando chocamos juntos en un solo ser, pero Uzumaki Naruto existía en un perpetuo estado de terror. Ni de la guerra, ni del demonio encerrado en mis entrañas, ni siquiera de la mujer asesina que siempre parecía decidida a matarme en un minuto y forzarse a atacarme al siguiente. Al menos, habría sido posible superar ese tipo de miedos. Quizá hasta emocionante. Pero no fue eso. Lo que más temía, y lo que siempre temí, era el rechazo. Era algo que me había atormentado desde que tengo memoria. Primero, con la gente de Konoha y su silencio sofocante, impulsado por el miedo a un monstruo que el líder más poderoso que habían conocido solo había podido detener. Luego, años después, con mis compañeros de clase, con quienes nunca parecía poder encontrar el tono adecuado. Siempre era demasiado molesto, demasiado estúpido, demasiado Naruto para que me priorizaran sobre las otras personas en sus vidas. Y lo peor de todo, con mi primera amiga de verdad. La chica que significaba el mundo para mí. La chica que me hacía enojar y hacerme feliz a partes iguales. La chica que amaba. La chica que se fue. Así que me escapé. Nunca me quedé quieto más de un momento, hasta el punto de que me agitaba, temblaba y me caía de la cama varias veces cada noche. Aprendí que si seguía moviéndome, no tendría tiempo para pensar en mi vida. No habría tiempo para pensar. Uzumaki Naruto no pensaba nada. Qué divertido debió haber sido para todos verme huir de mis problemas mientras gritaba a los cielos que nunca me rendiría. Sin duda me reí cuando me di cuenta. Quizás yo también hubiera llorado. Había estado lloviendo ese día, por lo que era difícil saberlo. Al final, hizo falta mucho más que una mano firme o una voz tranquilizadora para tranquilizarme durante más de unos segundos. Había sido necesario un montón de imbéciles de rango S, un dios muerto y suficiente dolor para bloquear cada músculo de mi cuerpo. No es exactamente lo que Iruka Sensei había recomendado durante su conferencia sobre meditación, pero nunca he sido un gran oyente. Había sido en ese momento, mientras todo se desmoronaba alrededor de mi yo inmóvil, que se había acercado a mí. Un suave toque en mi frente, donde habría estado la hoja de mi diadema si no me la hubieran quitado. Una comprensión suave, que brota de la nueva marca en mi frente y envuelve a todo el mundo. Había oído que diferentes personas lo llamaban de diferentes maneras. Una iluminación natural, un despertar espiritual, un repentino avance mundano. Lo llamé una disculpa. Había estado huyendo tan rápido durante tanto tiempo que no había podido alcanzarme.
Lo llamé disculpa en lugar de iluminación o algo así, porque realmente no cambié después de hacer mi nueva conexión y escapar de mi muerte casi segura. Al menos no como creerías. Todavía odiaba quedarme quieto y todavía me caía de la cama todas las noches. Pero eso estaba bien ahora. Ahora que esta nueva presencia finalmente me había alcanzado, ya no necesitaba estar quieta. Podría seguir mi ritmo siempre y cuando nos moviéramos en la misma dirección. Probablemente eso fue lo único que cambió en mí ese día, y para mejor. Empecé a mudarme por las razones correctas. Y de vez en cuando, podría sentar cabeza si fuera necesario. Despierta, idiota. Como ahora. Parpadeé y abrí los ojos, aparentemente llorosos, y miré hacia abajo desde el árbol en el que estaba posado. Vi a Sasuke mirándome con el ceño fruncido y luego eché la cabeza hacia atrás en un bostezo que desmentía mi absoluta conciencia. Me estiré, torcí el cuello de izquierda a derecha y, después de hacer crujir mi espalda, finalmente le di a mi compañero de equipo toda mi atención. Podía meditar cuando era necesario y, por primera vez, lo hice. La comprensión que había alcanzado con el mundo todavía estaba ahí, todavía podía sentirla, flotando pacientemente fuera de mi alcance. Pero mientras que en aquel entonces tenía la fuerza para ello, pero no la mentalidad, ahora tenía la mentalidad, pero no la fuerza. Cuerpo y alma. Yin y Yang. Algo me dijo que esta nueva vida iba a ser muy frustrante. ¿Qué quieres, bastardo? Gruñí, cayendo ligeramente del árbol y aterrizando en cuclillas frente a mi compañero de equipo. Kakashi Sensei aún no está aquí, así que puedo dormir todo lo que, toma, interrumpió, arrojándome un rollo de tela. Lo atrapé y lo miré con curiosidad. Era un poco más grande que mi cabeza y más pesado de lo que parecía. ¿Me trajiste un regalo? Pregunté, sorprendida. Busqué en mis recuerdos algo parecido a un regalo de Sasuke y, como era de esperar, me encontré en blanco. En aquel entonces, lo más parecido a un regalo que Sasuke me había dado. Guardé esa experiencia en particular en el rincón polvoriento de mi cabeza, donde pertenecía. No soportaba pensar en eso ahora. Sasuke puso los ojos en blanco. Dijiste que querías ver algo de la armería de mi clan. Oh sí. Lloré, rompiendo la tela que lo envolvía con fervor. Durante uno de los pocos almuerzos en los que había logrado involucrar al distante Uchiha, el tema de conversación unilateral había recaído en el distrito de Uchiha y toda la mierda interesante que todavía rondaba por allí. Su descripción de la armería de su clan me había emocionado bastante. Al principio había dudado en mencionar algo relacionado con la masacre, pero al mismo tiempo estaba muy consciente de que si Sasuke no llegaba a un acuerdo pronto, las cosas se desmoronarían como antes. Las presentaciones que hicimos ayer para el equipo 7 solo reforzaron eso. Tengo a cierta persona a quien quiero matar. Desenredé el último trozo de tela y mis pensamientos negativos desaparecieron en un instante mientras miraba la armadura en mi regazo. Un par de guantes de color azul intenso brillaban a la luz del sol naciente, con el símbolo Uchiha estampado en cada uno de ellos en el lugar donde estaría el dorso de mi mano. Le di la vuelta a uno de los guantes blindados e inspeccioné la calidad de las placas de metal con una expresión en blanco. Mis entrañas se llenaron de recuerdos. Si cada día iba a ser así, esta segunda vida iba a ser más difícil de lo que pensaba. Estas no son armas, decidí finalmente, mirando a Sasuke con lo que esperaba fuera un descontento convincente. No importaba el hecho de que estas habían sido mis armas principales contra su maldita espada mientras ambos estábamos en el extranjero y buscándonos constantemente el uno al otro. Ella no lo sabía. Ya no. Están bastante cerca, dijo Sasuke con desdén. Y son lo único que confío en que no romperás antes de que termine el día. Me permití enojarme y responderle, cayendo en una rutina que era a la vez increíblemente familiar e increíblemente anticuada. Faltaban cosas que me hacían rechinar los dientes y arder el pecho. Pequeñas expresiones, miradas compartidas y, sobre todo, soltura. Facilidad para discutir sobre cualquier cosa, sin importar cuán delicado sea el tema. Facilidad para hablar en un momento y pelear al siguiente.
La facilidad para pasar los dedos por el cabello salvaje del otro, para abrazarse tan fuerte que ninguno podía respirar, para derribar al otro y participar en un tipo de competencia completamente diferente. Gruñí. Bien, bien. Me pondré los estúpidos guantes. Me los puse bajo la mirada satisfecha y vigilante de Sasuke, incapaz de mirarla a los ojos, o a ningún lado, en realidad. Definitivamente esto iba a ser más difícil de lo que pensaba. El mundo había sido arrastrado por un mar de color naranja vibrante y era todo lo que podía hacer para mantener el autocontrol. Era difícil admitirlo, incluso, especialmente, ante mí mismo, pero me había echado a perder en mi vida pasada. Después de abandonar Konoha, me había acostumbrado a una vida libre de distracciones como la lealtad, el deber y Haruno Sakura. Mi vida había sido una vida de conflicto continuo y eso me había echado a perder sin posibilidad de reparación. En particular, había una persona a la que buscaba siempre que era posible para saciar mi sed de una buena pelea. Una persona que nunca se echó atrás ante mí, sin importar lo infame que me volviera. Una persona con la que siempre podía contar para un choque que hacía que mi sangre palpitara y mi corazón cantara. Una persona a la que nunca permití escapar de mis insinuaciones, sin importar en qué situación se encontrara en ese momento. Quizás mimado era la palabra equivocada. Probablemente sería más exacto decir que mi vida pasada me había hecho adicto a Uzumaki Naruto. Estaba agachado a la sombra de un árbol, con el Sharingan de un solo tomoe girando lentamente mientras observaba la multitud de shinobi rubios que se estrellaban contra ataque Kakashi como olas en un acantilado. Cada pocos segundos uno de mis dedos se contraía y los músculos tensos de mis piernas sufrían espasmos, impulsándome a seguir adelante. Estaba ansioso por reunir sus guanteletes con mi espada. Estaba desesperado, incluso. Parecía que todo lo que había hecho falta para activar mis instintos era mirar a mi futuro rival en acción. Jugar según las reglas, pelear con Naruto en lugar de contra él, esto iba a ser más difícil de lo que pensaba. Sasuke. Susurró una voz familiar de niña en algún lugar entre las ramas a mi derecha. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres, Sakura? Dios, cómo odiaba a esta chica. Abajo, un pequeño equipo de clones de Naruto anclaron a Kakashi al suelo, lo que permitió que el que mi Sharingan me dijo que era el original entrara corriendo y agarrara las campanas de su cintura. Vi como el chakra del Jonin de élite se disparó por una fracción de segundo, extendiéndose a través del campo de entrenamiento para agarrar a uno de los clones en la parte de atrás de la multitud, intercambiando a los dos en un reemplazo corporal experto. El clon repentinamente cambiado gritó sorprendido, golpeando instintivamente contra los otros clones que lo mantenían en su lugar, pero el original no le dio tiempo para confundirse. Naruto se aferró al frente de la chaqueta de su clon, que estaba aproximadamente a la misma altura que las campanas, y se giró con un grito. El original lanzó su clon por el aire hacia Kakashi, y el resto de los clones presentes se apresuraron a seguir al shinobi proyectil. Mis labios temblaron ante la poco ortodoxa redirección de sus fuerzas. No está mal, idiota. Bueno, pensé que, dado que Kakashi-sensei solo tiene 2 campanas, dijo Sakura en voz baja, arrastrándose entre las ramas hasta que estuvo agachada muy cerca de mí, quizás podríamos trabajar juntas para conseguir una campana. Entrecerré los ojos. Si no recuerdo mal, Sakura me había hecho la misma oferta en mi vida pasada y yo la había ignorado para buscar un lugar mejor donde esconderme. ¿Y Naruto? Pregunté esta vez. Ella se burló. Ese imbécil está tratando de luchar contra un Jonin. Simplemente nos detendría, ¿verdad? Mis dedos temblaron de nuevo, por diferentes razones. Si tan solo esta chica supiera todo el dolor que había causado, el dolor y la duda que había inculcado en los fieros ojos azules del único hombre que había amado. Si tan solo pudiera mostrárselo. Si tan solo pudiera ver el horror que se desató cuando se dio cuenta exactamente de lo que había provocado, exactamente qué tipo de enemigo había creado en mí. ¿Ese Sasuke? Chilló Sakura. ¿Dije algo malo? Tus ojos. Parpadeé, consciente de repente del giro frenético del tomoe en mis ojos, y corté el chakra de mi linaje. Ya había gastado demasiado chakra en él, y solo estaba observando la pelea.
Este cuerpo mío del pasado tenía lamentablemente poco chakra. Eso tendría que cambiar, y pronto. Siempre había sabido que mis años luchando en el extranjero habían hecho mucho más por mí que los años que pasé entrenando solo en Konoha, pero no me había dado cuenta de que la diferencia en los resultados era tan marcada. Hasta ahora se las está arreglando, le dije finalmente a Sakura. Y era cierto. En realidad, todavía no se había acercado a ninguna de las campanas, pero había obligado a Kakashi a guardar su vil libro naranja para poder lidiar con la gran cantidad de clones sólidos en juego. ¿Lo es? Pero aún no ha tocado a Kakashi-sensei, entonces ayúdalo, espeté. Disparé desde el árbol, simultáneamente harto de la chica de cabello rosado e incapaz de contenerme por más tiempo de la pelea. Saqué mi espada recta de su lugar en mi cadera y giré, ganando impulso suficiente para empujar a mi objetivo contra la tierra cuando caí sobre él con mi espada. El Chokuto, que había agarrado como una ocurrencia de último momento mientras buscaba los guanteletes que le había dado a Naruto, atravesó el pecho de mi objetivo como papel de arroz, ensartándolo en el suelo. El clon de Naruto dio un único grito ahogado y se dispersó en humo de chakra. Parpadeé. Esperar. Miré hacia arriba mientras el verdadero Naruto maldecía, saltando hacia atrás desde Kakashi y mirándome fijamente. ¿Qué demonios, bastardo? HN. Un honesto error. Me apresuré hacia adelante, sosteniendo la espada con la mano derecha sin apretarla, mientras me abría paso entre los clones hacia el Jonin con las campanas. El arma se sentía mal en mi agarre sin ningún rayo con el que perforar, o fuego negro divino con el que limpiar. Sin nada que la mejorara, Kakashi podría contrarrestarla con lo que tuviera en su chaleco antibalas hoy. Tendría que arreglar esa brecha particular en mis habilidades tan pronto como volviera a tener un control sólido de mi manipulación elemental. Resuelto, me lancé hacia adelante, el acero pulido destellando bajo el sol del mediodía. Era un arma de mala calidad para una versión de mí de mala calidad, pero por ahora serviría. Hice un movimiento y su filo afilado cortó con precisión. Otro de los clones de Naruto agarró su garganta cortada, y la sangre carmesí brotó de los huecos de sus dedos. Se dispersó antes de tocar el suelo. Sasuke. Maldita sea. Pasamos, pasamos. Gritó Naruto, levantando los brazos en señal de júbilo mientras bailaba alrededor del puente que conectaba el campo de entrenamiento número 7 con el resto del distrito. Y además arrasamos. Sakura negó con la cabeza ante sus payasadas, aunque de todos modos sonreía orgullosa. Kakashi se rió levemente y extendió la mano para jugar con el cabello rubio salvaje de su estudiante. No te emociones demasiado ahora, dijo el Jonin de élite, esquivando suavemente el intento de Naruto de apartar su mano y, en cambio, le dio unas palmaditas en el hombro. No queremos que te agotes antes de la celebración, ¿eh? Naruto, como era de esperar, se iluminó ante la mención del almuerzo que Kakashi les había prometido por su buen desempeño en la prueba. Bien, comida. Ah, ¿qué vamos a pedir? ¿Qué vamos a pedir? ¿Hay ramen, barbacoa, ramen con barbacoa? No me gusta el ramen, intervino Sakura. Naruto se detuvo tambaleándose y la sangre desapareció de su rostro. Prefiero el sushi. Él se estremeció y le ofreció una sonrisa temblorosa. Bueno, nadie es perfecto, ¿verdad? Resoplé desde mi lugar en la parte trasera del grupo, donde había estado disfrutando disimuladamente del brillo de la emoción de Naruto. La mirada de Naruto cayó sobre mí como un hombre ahogándose en una balsa. Mi corazón latió un poco más rápido. ¿Qué piensas, Sasuke? Preguntó desesperadamente. Fingí pensar en ello por un momento. El sushi está bien. A mí tampoco me gustaba mucho el sushi, pero su expresión horrorizada era demasiado buena para dejarla pasar. Kakashi sonrió ante la creciente histeria de Naruto y asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Sushi será. Salimos del distrito del campo de entrenamiento y entramos en los mercados de la tarde, alternando entre explorar los puestos y asegurarnos de que Naruto no saliera corriendo para ahogarse en ramen barato. Las calles estaban llenas de civiles y shinobi por igual, y me permití sentir nostalgia mientras contemplaba las linternas de papel colgadas entre los edificios en preparación para uno de los festivales de primavera.
Había pasado mucho tiempo desde que había visto a Konoha con tan buen humor. Por mucho que a veces despreciara este lugar, en algún momento había sido mi hogar. La mayoría de mis recuerdos más felices tenían que ver con este pueblo y, si lograba corregir mis errores pasados, el resto también lo haría. Kakashi nos guió entre la multitud, su ondeante cabello gris era un faro entre las olas de colores comunes. Me abrí paso a través de grupos y parejas de todo tipo, asegurándome de mantener a mis compañeros de equipo a la vista en caso de que alguno de ellos hiciera algo estúpido. Observé con desprecio manifiesto como un civil tras otro shinobi chocaba con Naruto y luego retrocedía, con expresiones alarmadas, inquietas y asustadas. Basura, todos ellos. ¿Qué vio en estas personas? ¿Qué le hizo luchar tan ferozmente para protegerlos? ¿Qué le hizo quedarse? ¿Qué le hizo elegirlos a ellos antes que a mí? Lo siento. Lo siento. Mal. Ah, cuidado con esos. Lo siento, abuelita. Cantó Naruto, disculpándose con cada persona que lo miró mal, sonriendo alegremente todo el tiempo mientras yo me hervía de indignación. Llegamos a un restaurante de sushi sorprendentemente de alta gama llamado Sushi Delight, y Kakashi rápidamente nos hizo pasar junto al camarero de cara seria en la puerta. El asistente hizo una profunda reverencia cuando pasamos, y Kakashi inclinó la cabeza a su vez. Hoy ocuparemos un stand, dijo Kakashi, y el asistente asintió con gravedad. Por supuesto, Atake-san. Supongo que se sentarán ustedes mismos. Kakashi se rió entre dientes, señalándonos hacia una mesa abierta cerca de la barra. Me conoces demasiado bien, Okura-san. Nos dirigimos al stand mientras él se quedaba atrás para bromear. Sakura se deslizó en la cabina de la izquierda, dándome una sonrisa tentativa y acariciando el lugar a su lado. Miré a Naruto, que estaba mirando los menús sobre la mesa con una ansiedad que no había visto en él desde aquella vez encima del escritorio del Hokage. Puse los ojos en blanco y lo empujé hacia la cabina derecha, deslizándome detrás de él antes de que pudiera responder. Es solo pescado, le dije a sus ojos traicionados. No te costaría nada comer algo sano de vez en cuando, intervino Sakura, ocultando el pequeño dolor que le había causado mi rechazo. Incluso podrías crecer 1 centímetro. Qué cruel, Sakura. Solo digo. Bien entonces. Dijo Kakashi alegremente, apareciendo sentado junto a Sakura en un movimiento de su cuerpo. Me aseguré de pedir un plato completo, ya que Naruto dijo que tenía mucha hambre. Naruto gimió de agonía y yo sonreí detrás de mis dedos unidos. Las bebidas llegaron unos minutos más tarde y mi mente comenzó a divagar mientras el resto del equipo discutía las misiones que tomaríamos, el entrenamiento que Kakashi nos daría, etc. Kakashi estaba tan callado sobre todo el asunto como lo recordaba la última vez que le pregunté, lo que significaba que nuestro mejor desempeño en su prueba no había cambiado sus intenciones de enterrarnos en los rangos de en absoluto. Mi atención se desvió y, como había sucedido con demasiada frecuencia desde que regresé a este periodo de tiempo, se desvió hacia una persona muy específica. Miré mi menú con los ojos entrecerrados y la barbilla apoyada en mis dedos entrelazados. Una emoción oscura y fea se retorcía dentro de mi pecho, arañando y retorciendo mi chakra hasta convertirlo en algo obsceno. Mis dientes se apretaron por sí solos. Este sentimiento, me había estado atormentando desde mi transmigración. Cada vez que mi atención no estaba ocupada con la línea de tiempo, o Naruto, o cualquier cosa que fuera convenientemente urgente, se clavaba en mí. Burlándose de mí. Susurrándome. Poniéndome a prueba. Me di cuenta de repente durante nuestras presentaciones, cuando me preguntaron por mis sueños. Mi respuesta, incluso en la privacidad de mi mente, no había sido corregir mis errores. No había sido convertirme en una kunoichi fuerte. Para mi vergüenza secreta, ni siquiera había sido proteger a la persona que amaba. Había ocurrido lo mismo que la última vez. Matar a cierta persona. Uchiha Madara. ¿Sasuke? Preguntó Sakura. Me estremecí, registrando la repentina preocupación de todos por mí. ¿Qué? Te preguntamos si te gustaría empezar a hacer misiones mañana, dijo con docilidad. Cerré los ojos, tomándome un momento para controlar mis emociones, y asentí una vez. Bien.
¿Qué te pasa? Preguntó Naruto, dándome un codazo. De repente te pusiste de mal humor. Mis ojos se desviaron hacia un lado, sin querer mirarlo mientras los recuerdos que traía esa sensación todavía estaban frescos. En cambio, me detuve frente a una camarera que pasaba, extendí la mano y tomé el trozo de sushi más viscoso de la bandeja. Ella pasó de largo, sin darse cuenta. Me volví hacia mi mesa y vi a Kakashi arqueando una ceja. Sonreí. Sin mirar, metí 3 dedos en el estómago de Naruto y, cuando jadeó, le metí en la boca lo que supuse que era un trozo de salmón envuelto en algas. El shinobi rubio golpeó su cabeza contra la pared en su prisa por alejarse, pero era demasiado tarde. Un ruido estrangulado de dolor me hizo cosquillas en los oídos, y esta vez lo miré, solo para ver la forma en que su rostro se contorsionaba de disgusto por la textura. Sakura se rió y Kakashi rió divertido mientras arañaba el rollo de servilletas envuelto alrededor de sus palillos, buscando algo en lo que escupir el costoso pescado. Maldita sea. Volví a apoyar la barbilla sobre los dedos entrelazados y le agradecí en silencio que me hubiera tranquilizado. Al menos por el momento. No tenía ninguna duda de que, en cuanto nos separáramos, ese sentimiento volvería con toda su fuerza y pasaría el resto del día dándole vueltas a los acontecimientos que habían llevado a mi transmigración. Comenzaría con Madara y terminaría con Madara. Todo lo que me había hecho, todo lo que le había hecho a Naruto. La felicidad que había destruido, el dolor que había causado. Y el que me había quitado. Nuestra propia camarera llegó con un enorme plato de pescado crudo y yo me propuse comer, escuchar y, lo más importante, no pensar. Al menos durante esta comida, me concentraría en el niño que respiraba y estaba vivo a mi lado, y no en el niño exhausto, silencioso y sin vida. Metí otro trozo de sushi en la boca de Naruto y concentré mi atención desesperadamente en la histeria que siguió. Esto iba a ser mucho, mucho más difícil de lo que pensaba.